Hechos capítulo 8. Gracias, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 8. Lo que voy a predicar no es un bosquejo mío. Años atrás escuché este tema práctico y lo resucité. El tema, por supuesto, tenía el bosquejo y entonces uno le da forma, le da sentido, lo llena con información. Quiero enseñar en esta mañana, para que un hombre sea salvo, se requiere de. Para ser salvo, se requiere de. Es decir, hay una serie de elementos que se requieren para que una persona sea salvo, es decir, para que crea en Cristo, para que se arrepienta de sus pecados, para que suceda lo que es la operación de la regeneración. Es una operación, es una cirugía espiritual interna que opera Dios, el Espíritu Santo, por dentro, en la persona, en el pecador. Y en este pasaje, Hechos capítulo 8, justamente podemos encontrar nosotros algunos elementos necesarios que Dios envuelve para que una persona sea salva. Dicho sea de paso, el sábado que viene a las 10 de la mañana nos vemos aquí para salir a predicar, para salir a testificar, para salir algunos a entregar tratados, pero no solamente entregar tratados, tratar de conversar con la persona. Ya vemos otros como yo, que a mí me gusta entrar a los edificios y tocar puertas. Entonces, el sábado que viene tendremos esa práctica que estamos tratando de llevarla a cabo 1 o 2 veces al mes, por causa de que yo no he podido estar aquí y Pastor Jerry está de vacaciones. Ha sido un poco difícil, pero ya para este sábado podemos ya nosotros hacer un esfuerzo evangelístico. Así que permítame leer Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Padre, pedimos su bendición sobre esta porción de la escritura y que nos permita, así como dice el libro de Esdras,
nos permita no solamente leerla, sino que darle sentido a lo que se lee, a lo que está escrito allí, a lo que está allí revelado, darle sentido, explicarlo, darlo a entender, para que, Padre, tu pueblo pueda encontrar en este pasaje y en esta verdad de sabiduría. Te damos gracias por todo, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga, pueden tomar asiento. No voy a tomar el pasaje de manera ordenada, aunque toda la verdad que vamos a enseñar está registrada en estos versículos. Le voy a dar un orden lógico, un orden que tiene de alguna manera sentido a cómo la obra de Dios se mueve, trabaja para salvar a un hombre. Permítame decirle esto, Dios está interesado que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, a través de toda la Biblia corre esta verdad antiguo testamentaria y nuevo testamentaria, donde Dios está interesado que tutti mundi conozca la verdad y sea salvo. Ahora, el hecho de que Dios quiera que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de verdad, no implica que Dios obliga al hombre a creer en Cristo. La soberanía de Dios le da al hombre la libertad y la responsabilidad para no solamente escuchar la palabra, escuchar el evangelio, atender el llamado y responder en fe y en arrepentimiento, rendiendo su vida a Cristo el Mesías. Dios hace al hombre responsable de rendir su vida a Cristo. ¿Me explico? Por lo tanto, no es que no podemos pensar y no podemos decir que porque Dios quiere que todos sean salvos y debido a que no todos son salvos, entonces Dios no tiene poder o está equivocado. Pero como sabemos que Dios tiene poder y sabemos que Dios está equivocado, entonces hacemos una triquiñuela doctrinal y cambiamos la doctrina diciendo que Dios realmente no está interesado en que todos los hombres sean salvos, porque Dios tiene a sus escogidos. Los escogidos Dios quiere que sean salvos, pero tiene un grupo que no son escogidos. Esa doctrina es una herejía. Esa doctrina es diabólica. Esa doctrina está quitándole la autoridad y le está quitando el privilegio a Cristo de haber muerto por todos. Lo que pasa es que la Escritura nos enseña que Dios hace al hombre responsable para que responda al llamado de Dios. ¿Me explico? Pero no es que Dios, porque Dios desea que todos sean salvos, al no ser salvos, entonces no es que Dios no quiere que todos sean salvos, sino que inventamos una doctrina para decir que Dios tiene un grupito escogido. No, Señor, ningún. Eso es incorrecto. A través de toda la historia de la iglesia cristiana se ha enseñado que el Padre envió al Mesías, a Cristo, a morir por todo. Es más, Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pregunto, ¿cuántas familias de la tierra? Pregunto, ¿cuántas familias de la tierra? Todas. Y la simiente de Abraham, de acuerdo a Gálatas capítulo 4, viene por Ismael y recae en Jesucristo. La simiente bendita de la promesa está en Isaac. ¿Qué fue lo que dije yo? Ismael. Me estaré juntando con algún ismaelita que me estará...
que me está lavando el cerebro. Gracias, Isaac. Gracias. Gracias por rectificarme este error. En Isaac serán benditas porque él es el hijo de la promesa. Y es Cristo donde recae esa promesa. Donde en él, la intención de Dios es que todas las familias de la tierra sean, ¿qué? Salvas. Pero el problema es que no todos quieren ser salvos. Yo me he encontrado con un montón de gente que se le ha presentado el Evangelio y se le ha invitado, se le ha motivado a rendir su vida a Cristo. Y aunque verdaderamente han entendido el mensaje y saben que si se mueren sin Cristo se van al infierno, me han dicho, no, pastor, no estoy interesada en rendir mi vida a Cristo. Pero usted entiende que si usted no rinde su vida a Cristo, usted se va al infierno. Sí, entiendo por la Biblia perfectamente que me voy al infierno, pero no quiero rendir mi vida a Cristo. Qué triste como rechazamos el llamado de Dios para salvación. Pero bueno, la obra de la salvación es amplia. Entre paréntesis, vale dar a entender esto. No creemos en la doctrina de la salvación universal. La doctrina del universalismo, que al final todo tutti mundi, lo que hagan o lo que no hagan, como vivan o como no vivan, al final tutti mundi va a ser salvo. William Barclay, un buen comentarista que yo ocupo ciertas enseñanzas que él da porque tiene muy buena información. Tristemente, William Barclay es un universalista que enseña en su comentario que al final no importa lo que haga el hombre, al final todos van a ser salvos. No, señor, no, imposible. Dios quiere que sean salvos, pero Dios no va a obligar al hombre para que crea, para que sea salvo. Es responsabilidad suya el rendir su vida a Cristo y el creer en Cristo para entonces ser salvo. Y aquí tenemos, repito, algunos elementos donde se nos permite visualizar la obra de la salvación en un hombre. Quiero comenzar en este orden. Primero, la salvación de acuerdo a este pasaje. El primer elemento que se necesita tomar en cuenta es el Espíritu Santo. Creemos que Dios es Padre, creemos que Dios es Hijo y creemos que Dios es Espíritu Santo. Hagamos un ejercicio, agarre su Biblia ahí, levántela. Hagamos un ejercicio. Ahora, ábrala entre Génesis y Malaquías. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ábrala entre Génesis y Malaquías. Mire, ahí la tengo abierta yo. Mire cómo la tengo. Ahí está. Entre Génesis y Malaquías. Entre Génesis y Malaquías tenemos la obra de Dios. ¿Correcto? Ahora, mire, haga esto. Deje pasar y agarre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, que es un evangelio que está enseñado de 4 maneras distintas. Aquí tengo yo, mire para acá entonces, aquí tengo yo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí tenemos la obra de Cristo. Primero, Génesis a Malaquías, tenemos la obra del Padre, del Dios creador.
prometiendo al Mesías, prometiendo al Espíritu Santo. Pero de Génesis a Malaquías tenemos a Dios obrando en el mundo, a Dios trabajando en el mundo. Luego viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos a Cristo en la tierra, obrando en el mundo. Ahora, mire para acá. Deje pasar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nos queda Hechos a Apocalipsis. Aquí está Hechos a Apocalipsis. En la tercera parte ya no está Dios, el Creador, obrando. Ya no está Cristo en la tierra obrando. ¿Quién quedó obrando en la tierra? Es el Espíritu Santo. Desde el libro de los Hechos al mismo Apocalipsis, es el Espíritu Santo que se mueve. Ahora, mire para acá, mire para acá. Con esa ilustración, yo le he enseñado la obra de Dios el Padre, la obra de Cristo, Dios Hijo, y la obra de Dios Espíritu Santo. ¿Y los tres son qué? Los tres son uno. ¿Se lo grabó? Pastor, ¿lo puede repetir? Cuando cumpla 100 años lo voy a repetir. Ahora, en la obra de la salvación, la persona preponderante, determinante en este trabajo, en esta obra, en este proceso de salvar a un hombre, es primero el Espíritu Santo. Y luego que yo avance con el tema, entenderá por qué yo puse primero al Espíritu Santo. Es decir, para ser salvo un hombre se requiere primero el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 26. Primero aquí dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 29 ahora. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ok? Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Primero, en la obra de la salvación de un hombre, el primer elemento, el primer personaje envuelto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve al que va a predicar. El Espíritu Santo es el que mueve a aquel que se le va a predicar. El Espíritu Santo es el poder que va a ser desarrollado en el predicador y a aquel que se le predica por medio de la Biblia. Todo lo hace el Espíritu Santo. Todo lo mueve el Espíritu Santo. Así que busque por un momento Juan 16, Evangelio de Juan. Amados, una vez que Cristo el Mesías subió al tercer cielo, a la diestra del Padre, las Sagradas Escrituras nos revelan y nos enseñan que quien quedó entre los hombres es el Espíritu Santo. Juan 16, versículos 5 al 7. Mire lo que dice, Juan 16, versículo del 5 al 7. Dijo Cristo, pero ahora voy al que me envió. Es decir, Cristo está anunciando que vuelve al cielo, que vuelve al Padre, al que lo envió. Pero ahora voy al que me envió.
Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Cristo dice, es necesario, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? Me parece que la palabra consolador en el griego es paracleto, me parece. No lo estudié, pero ahora se me vino la memoria. Cristo dijo a los apóstoles, es necesario que yo me vaya arriba, que vuelva de donde vengo. Por causa de ustedes conviene que yo me vaya. Si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo no va a ser enviado. Pero por causa de que me voy, el Padre va a enviar la promesa. Y esto se refiere a Hechos capítulo 1. El Padre ha de enviar la promesa para que el Espíritu Santo venga y tome control de toda la obra desde el momento que Cristo subió al cielo hasta hoy día, y lo que falta, el Espíritu Santo tome control de todo aquí en la tierra. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 4. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién? Cristo. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, incuestionables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y yo voy a añadir de la promesa, de acuerdo al versículo 4, dentro de no muchos días, el Padre en el Antiguo Testamento había anunciado a su Hijo Cristo, y su Hijo Cristo vino, pero el Padre en el Antiguo Testamento había anunciado el Paracleto, el Espíritu Santo, la promesa para la iglesia. Luego entonces, cuando Cristo subió, fue enviado el Espíritu Santo. Mire el capítulo 12 entonces, Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí sigue la obra, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Bueno, en resumen, mire para acá. En resumen, en este momento, quien está dirigiendo la obra de Dios aquí en la tierra se llama Espíritu Santo. Así de simple. Es más, el libro de los Hechos, algunos le llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero algunos padres de la iglesia en la era post-apostólica, es decir, después de que los apóstoles partieron y se fueron a la presencia del Padre, algunos padres de la iglesia no le llamaban al libro de los Hechos el libro de los Hechos de los Apóstoles, le llamaban el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Aunque actualmente los comentaristas todos le llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Pero si usted estudia el libro de los Hechos, poniendo como base la obra del Espíritu Santo, desde el primer capítulo se menciona la promesa del Padre a la iglesia, que es el Espíritu Santo. Por eso que yo soy de los que creo que la iglesia no comenzó en Mateo 16, cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Habla en el futuro. Algunos creen que la iglesia comenzó en Mateo 16, con un estudio profundo que yo hice hace muchos años atrás. Llegué a la conclusión de que la iglesia oficialmente nace en Hechos capítulo 2, con la obra del Espíritu Santo, tomando control de todo el mundo para hacer la obra del Padre en este último tiempo de la humanidad. En los postreros tiempos es la obra del Espíritu Santo trabajando poderosamente en el ser humano. Ahora bien, es el Espíritu Santo que se encarga de llamar, es el Espíritu Santo que se encarga de convencer, es el Espíritu Santo que se encarga de traer cierto arrepentimiento en el hombre. Por lo tanto, aquí tenemos como primer elemento al Espíritu Santo. Quédese en Lucas. Vamos a Hechos capítulo 8. Entonces, el primer elemento es el Espíritu Santo. Ahora tenemos un segundo elemento, que es un personaje, igual que el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Aquí aparece el segundo personaje importante en este asunto de la salvación. Dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El primer personaje es el Espíritu Santo. El segundo personaje es obvio, el pecador. Dios quiere salvar y usa la obra, el poder, la persuasión, la dirección, la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar todo este plan portentoso, maravilloso de la salvación en un hombre. Si que tenemos la persona del Espíritu Santo, luego entonces la persona del Espíritu Santo trabaja en el hombre, en el ser humano, para convencerlo, para llamarlo, para traerlo. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, vamos a leer el 7, pero los versículos siguientes son los que importan para este segundo punto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y efectivamente se fue. Por lo tanto fue enviado. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Aquí tenemos entre el versículo 8 y el versículo 11, tenemos la obra del Espíritu Santo en el pecador, en el ser humano. Por lo tanto, vamos viendo, primero mencioné la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces trabaja con el inconverso, lo busca, le muestra la verdad, lo dirige y va preparando de alguna manera el corazón, la voluntad, la mente del pecador hasta que entienda que necesita ser salvo, que sus pecados le llevan al infierno. Y por lo tanto, lo único que necesita para ser salvo, para ser salva, para ser un creyente de verdad, es arrepentirse en fe y rendir su vida a Cristo. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo dentro del corazón del pecador. Acompáñeme ahí, Juan 16. Juan 16, dice versículo 8, y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo cuando el Espíritu Santo venga, cuando el Espíritu Santo llegue, cuando el Espíritu Santo tome control para desarrollar la obra del Padre en el mundo, en el pecador, dice que Él convencerá. Este concepto, esta palabra convencer, es un poquito más amplio que el concepto tradicional que nosotros tenemos con la palabra convencer. La idea de convencer es la idea de exponer la verdad en el pecador, refutar con la verdad que no es verdad del pecador, y de convencer entonces con la verdad. Vuelvo a repetir, la palabra convencer aquí da la idea de exponer, da la idea de refutar y da la idea de convencer. Exponer con la verdad, refutar con la verdad y convencer con la verdad. El Espíritu Santo es el que convence. Es el que nos enseña la condición espiritual en que yo me encuentro. El Espíritu Santo es el que nos enseña cuál es mi relación con Dios antes de creer en Cristo y cuál es mi relación después de creer en Cristo. El Espíritu Santo es el que me muestra qué significa vivir sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y el Espíritu Santo es el que me enseña qué significa, qué implica vivir con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza. Es el Espíritu Santo el que me convence para darme a entender que soy un pecador condenado rumbo al infierno. Es el Espíritu Santo que me enseña que solamente Cristo me libra de esa condenación. Y Él, cuando venga, convencerá por medio de la persuasión espiritual, por medio de una serie de argumentos, circunstancias, eventos, elementos que van a suceder en el pecador para que vaya entendiendo que está feo para la foto y para el video también está feo, que necesita venir a Cristo. Esa obra no la haces tú ni yo, menos con la cara que yo tengo, no convenzo a nadie. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve de manera maravillosa, de manera persuasiva, de manera diligente, de manera responsable, de manera personal en cada individuo para desarrollar la obra del pecador en que llegue a entender que necesita ser salvo.
Ahora, nótese ahí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Hermano Rodríguez, cuando esa frase dice ahí, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Cuántas personas de ese mundo el Espíritu Santo quiere convencer? ¿Cuántas personas? ¡A todas! Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Y cuando dice mundo, ¿a quién se refiere? ¡A todos los hombres! Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántas personas del mundo amó Dios? A todas. Pecadores y no pecadores, a todos los ama. Lo que no ama es el pecado del hombre. Es más, le voy a demostrar con la Biblia qué significa el mundo. Y mire, haga un estudio usted de la palabra mundo solamente en el libro de Juan. Y usted se va a dar cuenta que no hay manera de pensar que la palabra mundo se refiere al mundo de los escogidos, sino que se refiere al mundo completo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo venir, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿cuál es la frase de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Me parece que Juan capítulo 8 versículo 12 dijo Cristo, yo soy la luz, ¿de dónde? Del mundo. Entonces, Dios a cuántas personas del mundo Dios quiere salvar? A todos. Pero el hecho de que no los salva, ¿significa que Dios se equivocó? ¿Significa que Dios no tiene poder? No. Significa que Dios no obliga a nadie para que sea salvo. Dios deja al hombre la responsabilidad de rendir su vida a Cristo o de rechazar a Cristo. Para Dios hacer responsable al pecador. Porque Dios no puede castigar a alguien que no es responsable. ¿Cómo Dios puede condenar a alguien que Dios no le ha dado la libertad para creer? Dios tiene que darle la libertad para creer, la libertad para rendir su vida a Cristo. Y cuando Dios ve que ese individuo que Dios le dio la libertad para creer y para rendir su vida a Cristo no lo quiere hacer, lo condena porque no lo quiere hacer, no porque no puede. Es una falacia, es una mentira del diablo decir que el hombre no puede responder a Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. Busque allí un momento. Juan 3, 36. Juan 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no puede creer en el Hijo no verá la vida. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo. ¿Qué significa rehusar? El que rechaza creer en el Hijo. ¿Por qué los hombres no quieren venir a Cristo? Ahí lo dice. Juan capítulo 3, versículo 18 entonces. Juan 3, 18. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero alguien dice, pero yo no puedo creer. No es que tú no puedes creer, es que tú no quieres creer. Porque el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz, es decir, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
El hombre que no quiere rendir su vida a Cristo, no es que no puede rendir su vida a Cristo, es que no quiere, porque se deleita en el pecado, porque vive en el pecado, porque disfruta el pecado, porque le complace el pecado, porque saca beneficio del pecado, no entendiendo que al final se muere y va a vivir en el infierno, porque no quiso rendir su vida a Cristo. Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Y subraye esta palabra que yo voy a ir, mientras leo, voy a resaltar. Primera Timoteo capítulo 2. Versículo 1, exhorto ante todo, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos, por todos los hombres, que significa todos los hombres, todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire para acá, yo pregunto, ¿qué significa en estos primeros 2 versículos la palabra todo y toda? ¿Qué significa? Todo y todos. Sigamos, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿cuántos hombres? Todos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, en esos primeros versículos de 1 de Timoteo capítulo 2, ¿qué se entiende cuando se dice todos los hombres? Todos. ¿Y por qué le buscamos la quinta pata al gato para decir no? Lo que pasa es que allí la palabra mejor podría ser esta, la idea es esta, y terminan diciendo que todos los hombres se refiere a todos los escogidos. En ninguna parte dice ahí todos los escogidos, ahí dice todos los hombres. Y está diciendo, Dios quiere antes de ser salvo, antes de ser elegido, Dios dice, Dios quiere que todos sean salvos. Yo no soy escogido para luego ser salvo, porque soy salvo me convierto en un escogido. Vuelvo a repetir, yo no soy salvo, que se me doblan los cables. Yo no soy salvo porque soy escogido. O sea, yo no soy escogido para ser salvo. Eso es lo que enseñan algunos. Son escogidos y luego en algún momento llegan a ser salvos. No, Señor, porque soy salvo, me convierto en escogido. ¿Está claro eso? Sigamos entonces. Entonces, el primer elemento es, vamos a Juan capítulo 16. El primer elemento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a trabajar con el hombre. Comienza a buscarlo. Comienza a llamarlo. Aprovechando sus eventos, sus circunstancias. Aprovechando una serie de situaciones y elementos que le rodean para que el hombre pueda ir mirando que la solución para su vida se llama Jesucristo. ¿De qué manera? Juan 13, 16. Perdón, Juan 16, 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Una lectura simple al entender estos tres aspectos
podría ser decir de esta manera: el Espíritu Santo convencerá a los hombres, persuadirá, convencerá a los hombres que viven en el mundo de pecado. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo nos va a dar a entender que somos pecadores, que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, que hemos mirado cosas que no le agradan a Dios, que hemos hablado cosas que no le agradan a Dios, que hemos oído cosas que no le agradan a Dios. El chisme no es bueno, pero me entretiene. Que hemos tocado cosas que no le agradan a Dios y que nuestros pies han caminado por lugares, en acciones, tanto los pies como las manos, que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo es el que convence al ser humano de pecado, de su pecaminosidad y de las implicaciones que esto conlleva en el ser humano. Entonces el Espíritu Santo convencerá al mundo, al ser humano, de pecado. Lo convencerá de justicia. Es decir, el Espíritu Santo le enseñará al hombre que el Padre tiene su justicia para que el hombre sea salvo, mostrándonos la justicia de Dios y mostrándonos la injusticia del hombre. Entonces el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que viene en algún momento, viene un juicio al pecador. Y el Espíritu Santo es el que convence. Un comentarista lo puso de esta manera: ¿de qué habría de convencer el Espíritu Santo a los seres humanos que están en el mundo? Primero, de pecado, la verdad acerca del hombre. ¿Cuál es la verdad del hombre? Es pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Segunda verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia, la verdad acerca de Dios. Primero, de pecado, la verdad acerca del hombre, que es pecador, rumbo al infierno. Segundo, de justicia, la verdad de Dios, que Dios en Cristo hay justicia para el pecador. Y luego dice aquí, y de juicio, la verdad acerca de Dios en relación al hombre, porque Dios tiene un juicio preparado al hombre que no se arrepiente. Entonces, aquí tenemos nosotros de alguna manera lo que es la obra del Espíritu Santo, que comienza a llamar al pecador y poco a poco comienza a trabajar en él, lo que comúnmente se llama la obra preveniente, la obra previa del Espíritu Santo, que comienza a trabajar, a convencernos, a persuadirnos, a llamarnos. Y esto es lo que venía haciendo el Espíritu Santo con el pecador en Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. A ver, una pregunta: ¿cuántos de los de aquí presentes que han sido lavados y perdonados por la sangre del Cordero son salvas por la fe? ¿Recuerda usted cuándo fue la primera vez que se le presentó el Evangelio? ¿Alguien recuerda? Ok. ¿Inmediatamente cayó rendida a los pies de Cristo? ¿O fue que Dios fue trabajando poco a poco en mí? Fue trabajando poco a poco. Hasta que ya me di cuenta que necesitaba a Cristo y trabajó conmigo. ¿Trabajó con usted así? ¿Trabajó con usted así? ¿En quiénes trabajó así poco a poco? En la mayoría.
El Espíritu Santo va usando elementos, circunstancias, situaciones, la palabra. De repente tú estás trabajando en el supermercado como cajero, como cajera, y un cliente compra y te entrega un tratado y te dice, Cristo te está llamando. Y resulta que 2 semanas atrás ya tu abuelita te estaba hablando de Cristo y como que te quedó la idea. Y qué casualidad, por no decir causalidad, y qué casualidad que en el supermercado, en el trabajo, alguien te dio el tratado. Y luego, 2 semanas después, ibas en la guagua, ibas en el bus y se sentó alguien contigo leyendo la Biblia y te preguntó, ¿a usted le gusta leer la Biblia? Y terminó hablándote de Cristo. Y van sucediendo una serie de eventos circunstanciales, causales, que van permitiendo que el Espíritu comience a trabajar en su vida. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que pasa. Yo vengo escuchando el Evangelio desde los 15 años, quizás 16 años, por mi hermano mayor, Carlos. Y el Señor poco a poco fue trabajando hasta que ya a los 20 años ya no aguanté la situación y me di cuenta que verdaderamente es verdad la Biblia, Cristo es verdad, necesitaba salvación. Y rendí mi vida a Cristo en fe y arrepentimiento. Veamos acá entonces. Primero, la obra del Espíritu Santo. Segundo, la obra en el pecador. Hechos capítulo 8. Hechos 8. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu llamó a Felipe. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿quién? Felipe, ¿a quién? Al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Usted cree que el Espíritu Santo venía trabajando, comenzó a trabajar en el eunuco en ese mismo momento? No, el Espíritu Santo venía trabajando desde antes. Poco a poco, lenta, gradual y progresivamente, la obra previniente del Espíritu Santo, la obra previa del Espíritu Santo es maravillosa, portentosa, especial, única, y viene trabajando, y viene redarguyéndonos, y viene haciéndonos entender la urgente necesidad que tenemos de salvación, y de vida cambiada, y de vida transformada. Ahora, ¿quién es este personaje pecador? Por favor, escúcheme. Se requiere del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está trabajando en el pecador. Pero ¿quién es este personaje eunuco? Era un hombre, un ser humano. Por lo visto, un hombre moral. Un hombre de autoridad. Un hombre bajo autoridad, un hombre confiable, un hombre religioso porque iba leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento. Era un hombre rico, era un hombre pudiente, era un hombre educado, era un hombre respetado, era un hombre diligente sin lugar a duda, era un hombre responsable porque tenía un alto cargo gubernamental. Sin lugar a duda, un hombre fiel. Era un hombre honesto. Humanamente hablando, era un hombre bueno, que se podía confiar en él. Pero tenía un problema. ¿Cuál es el problema? Que era un hombre.
¿Y cuál es la característica del hombre según la Biblia? Limitado, incapacitado de muchas formas, finito, un hombre pecador, un hombre que de alguna manera había quebrantado de alguna manera principios de Dios y delante de Dios era un hombre que merecía el infierno. Pudo haber sido bueno, honesto, responsable, diligente, serio, trabajador, con mucho dinero, pero nada de eso le servía porque era pecador y necesitaba un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Este personaje, el eunuco, era un buen hombre. Pero nadie se salva por ser bueno, porque no hay ni uno bueno, sino solamente Dios es bueno. Y la Biblia dice que todos los hombres merecemos el infierno. Pero el Espíritu Santo ya venía trabajando en este hombre desde el pasado, al punto tal que después de haber ido a adorar a Dios, a Jerusalén, al templo, volvía sentado en su carro leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos de los presentes antes de creer en Cristo, antes de ser salvos, cuántos tomamos la Biblia y leímos partes de la Biblia o libros completos? Yo leí varios libros. Me recuerdo que leí principalmente el Apocalipsis. Ahí quedé loco de verdad, más loco de lo que era. Pero yo no entendía ni papo ni papa. ¿Pero por qué tenía ese deseo? Porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el pecador, viene trabajando lenta, gradual y progresivamente hasta llegar al momento de ser quebrantados, porque nos damos cuenta que de manera urgente necesitamos a Cristo. Primer elemento, el Espíritu Santo. Segundo elemento, el pecador. Es obvio, para ser salvo se necesita un pecador. Tercer elemento, venga conmigo ahí, Hechos 28 al 34. Hechos capítulo 8. Versículo 28 al 34. Aquí tenemos el tercer elemento. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo entonces el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 35 dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mira para acá. Fue tan amplia la explicación que Felipe le hizo a través del pasaje que leía el eunuco. Fue tan amplia la explicación que Felipe le dio, que como resultado, versículo 35, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, el pasaje del libro de Isaías se está refiriendo al Mesías prometido. Y Felipe, al subir al carro, le explicó al eunuco, al pecador, que se refería al Mesías. El tercer elemento es la palabra de Dios. Primero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al hombre. El Espíritu Santo convence al hombre a través de la Biblia. No son tus palabras persuasivas, no es tu psicología, no es tu intelectualismo. Tú no vas a convencer a nadie. Escúchame, yo no voy a convencer a nadie. El hermano Rosalío salió a la calle y le entregó un tratado a ese moreno, Alex. Solamente lo único que le dijo, le entregó el tratado y le dijo, maybe, le dijo, Jesus Christ love you, o algo así, algo así. El hombre recibió el tratado donde tiene palabra de Dios, posiblemente lo ha leído y estuvo más de un año viniendo a la iglesia. Porque ni la cara mía ni la cara de Rosalío convencen a nadie. Al contrario, asustamos a la gente. Pero yo conozco a alguien que convence. Que cuando nosotros abrimos nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón está lleno de Biblia, vamos a empezar a recitar versículos bíblicos y vamos a andar con la Biblia y le vamos a decir al pecador, lee aquí, lee acá, lee aquí, lee. Y el pecador va a comenzar a leer y el Espíritu va a usar esos versículos bíblicos para convencer y para entrar y para que la persona comience a entender en la condición espiritual en que se encuentra. ¿Alguien dice amén? Aquí Pastor Jerry no convence a nadie, yo tampoco. Predicamos nada más. Pastor Jerry predicó un mensaje hace algunos años atrás, mentes reprobadas, algo así, no me recuerdo, un poderoso mensaje. Y había un hombre aquí al frente, sentado, Abelardo. ¿Cuántos recuerdan a Abelardo? El hermano Abelardo, habíamos estado conversando con él y ya él venía a la iglesia. Según él, se creía salvo. Intelectualmente conocía la Biblia. Pero había algo que no estaba funcionando bien. Bueno, ese día Pastor Jerry predicó ese mensaje y yo entiendo por lo que sucedió. Ese mensaje fue todo para el hermano Abelardo. El hermano Abelardo ese día fue convencido, fue persuadido a un verdadero arrepentimiento. El hermano Abelardo pasó al frente y no paraba de llorar. No paraba de llorar. El servicio se acabó y seguía llorando sentado por la verdad que le impactó su vida. No fue el pastor Jerry que lo convenció. Fue la palabra donde el Espíritu Santo trabajó en él. Primer elemento, el Espíritu Santo. Segundo elemento, el pecador. El Espíritu Santo convence, dirige, mueve, enseña al pecador su condición espiritual. Como consecuencia, el Espíritu Santo, busque Efesios capítulo 6, no es casualidad, busque Efesios capítulo 6 allí, ahora que me recuerdo.
Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y mira lo que dice la segunda parte del versículo 17 de Efesios 6. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira para acá. La Biblia, la Sagrada Escritura, me revela que el Espíritu tiene una espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¡La Biblia! El Espíritu Santo tiene una espada. Chris, ¿para qué sirve una espada? ¿Ah? Sí, pero ¿qué es lo que hace una espada? Corta y penetra en el cuerpo. ¿No es verdad? Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Recuérdese, el Espíritu Santo en primer lugar. El Espíritu Santo convence al pecador. ¿Cómo lo convence? Hay una serie de circunstancias que van ocurriendo en el pecador y el Espíritu va trabajando y la palabra lo va finalmente convenciendo de su condición espiritual. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mira lo que dice ahora, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué cosa? La palabra, la espada del Espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué cosa? La palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Óigame, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y entra y penetra y corta. Y va trabajando en el interior del individuo, discerniendo todo lo que hay adentro. Pregunto, ¿cuántos de los de aquí presentes, el pastor Jerry, el pastor Waico u otro predicador ha predicado y lo que está predicando es como si fuera todo para ti? ¿Cuántos? A ver, levanta la mano, ¿cuántos? Pecadores sin vergüenza, fariseos. ¿Sabe por qué? Yo conozco su vida. ¿Usted está segura que yo no conozco su vida? Que yo no mandé a investigar en Colombia lo que sucedía. No tengo manera y no me interesa tampoco. Pero hay alguien que conoce su vida. Y la conoce muy bien. Sabe la musiquita que está guardada ahí adentro. Eso se llama el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo quiere trabajar en un área de tu vida, usa un predicador, cualquiera que sea, y manda el mensaje, y tú comienzas a inquietarte y darte cuenta, ¿y quién le dijo a este hombre lo que había dentro de mí? Aquí hay una loca que cuando llegó a la iglesia salía enojada de la iglesia, porque esta loca que está aquí, no voy a decir nombre, pero esta loca que está aquí, le conversaba a mi esposa de su vida. El día lunes, por ejemplo, por teléfono, ella le conversaba a mi esposa, y la casualidad que el domingo yo predicaba de lo mismo que ella le decía a mi esposa. En la semana siguiente ella volvía a conversar con mi esposa y le contaba otros detalles de la vida de ella. Y venía el pastor Gabriel y predicaba exactamente lo que ella le decía. Y esta loca que está aquí se ha enojado con mi esposa.
Y le dijo, no le voy a contar nunca más, porque esta mujer se lo dice al pastor. Y nunca más le volvió a contar cosas. ¿Sabe qué? Yo seguía parándome en el púlpito y seguía mandándole mensajes a ella. Como que si ella le seguía diciendo a mi esposa, cuando ya no le decía nada. Hasta que ella entendió que no era mi esposa la que me decía a mí. Era el Espíritu Santo que me decía a mí las cosas para decirla acá. Ella estuvo a punto de irse. Y quería cortarle la cabeza, la lengua a mi esposa. No. El Espíritu Santo agarra la Biblia cuando quiere darte un mensaje. Y te amonesta, y te reprende, y te quiere corregir. Más vale que respondas. Sobre todo para salvación. Entonces, vamos resumiendo. El primer elemento, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al pecador. El Espíritu Santo agarra su espada, que es la Biblia, para convencer al pecador. Amén. 3 elementos: Espíritu Santo, el pecador y la Biblia. Falta el último elemento. ¿Cuál es el último elemento, Rosalío? ¿Cuál es el último elemento, Lewy, que aparece ahí? Hermano Chanito, ¿cuál es el último elemento? Cabezón. Ve a lavarte la cara, muchacho. Pero si ya mencioné el Espíritu Santo, Chanito. Primero dije el Espíritu Santo, luego dije el pecador y luego dije la Biblia. ¿Y por qué tú me dices ahora el Espíritu Santo? ¿Cuál es el próximo elemento para cerrar todo esto? A ver un varón. ¿Ah? ¿Cuál es el último elemento? Samuel. Ya fue convencido, ya hablamos del pecador que cree por la obra. Aquí falta un elemento. Liborio, ¿cuál es? ¡Felipe! El evangelista, el que va a predicar, porque nadie se va a salvar si no hay quien le predique. Gracias. Wake up, despierta. Está el Espíritu Santo, está el pecador, está la Biblia, pero ¿quién rayo le predica? ¿O tú crees que se te va a aparecer un ángel para que te venga a predicar? Si ya hay un montón de gente que anda predicando, Felipe es el elemento que falta. Falta el evangelista. Falta el ganador de almas. Ahí mismo, Hechos 8. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Es el cuarto elemento que falta. Lo otro que ustedes dijeron, creer, arrepentimiento, son acciones nada más. Yo me estoy refiriendo a personas, elementos. El Espíritu Santo convence al pecador a través de la Biblia, pero falta el evangelista. El que va a venir el próximo sábado a las 10 de la mañana, entendiendo que el Espíritu Santo lo va a traer el sábado que viene y va a salir a la calle con la Biblia y le va a predicar al pecador que el Espíritu Santo va a tener preparado y ese pecador se va a arrepentir. Pero nótese las características de Felipe. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Primero, se necesita de ese evangelista que obedezca la voz del Espíritu. Mira, Felipe, levántate. ¿De dónde estás? Lo llamó de Samaria. Ven, ven, ven. Y lo llevó al desierto. Mira, ve a tal parte, a tal lugar. Y ahí va a pasar un hombre en una carreta. Súbete ahí arriba, predícale. ¿Y qué dice la Biblia? Y Felipe fue. Lo primero que se necesita del hombre y la mujer de Dios, que van a responder al llamado para traer gente al Evangelio, a una vida nueva, a una vida transformada, que le va a predicar al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita, al hijo, a la hija, al vecino, al tío. Ese evangelista lo primero que va a necesitar es obediencia. Dice la Biblia que el ángel de Dios llamó a Felipe de tal parte y le dijo, ve a tal lugar. Y la Biblia dice, y fue. Han habido momentos en que Dios nos ha dicho, entrégale un tratado, predícale. ¿Y lo hemos hecho? ¿Hemos entregado un tratado o hemos predicado? Sí. Pero pregunto, ¿han habido momentos en que el Espíritu nos ha dicho, predícale o entrega un tratado y no lo hemos hecho? Primero, obediencia. Versículo 29. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe. Pregunto, ¿hay obediencia? Claro que hay obediencia. El Espíritu lo iba guiando y Felipe iba obedeciendo. ¿Qué más? Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿quién? Felipe, ¿a quién? Al eunuco. ¿Pero entiendes lo que lee? El evangelista, el que ha de predicar la palabra, tiene que ser valiente en preguntar. Vamos a la calle, vamos a la puerta. Permítame hacerle una pregunta, si usted tuviese que morir ahora, cosa que Dios no quiera, ¿está seguro, segura que va al cielo y tiene vida eterna? Valiente en preguntar. Cuando confrontamos a la gente, tenemos que ser osados en preguntar, valientes en preguntar, gallardos en preguntar. A la franca. Mire, perdóneme la pregunta, pero si usted tuviese que morir ahora, y hay personas, hubo una mujer que me zumbó la puerta en las narices, me dijo, no quiero saber de la muerte, y me cerró la puerta en las narices. Yo creo que se enojó un poquito. El problema no lo tengo yo, el problema lo tiene ella. Por no querer enfrentarse a una realidad inevitable que tarde o temprano va a tener que enfrentar. Ser valiente en preguntar, ser osado en preguntar. ¿Qué más? ¿Qué más? 31 al 35, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Valiente en preguntar, valiente en enseñar, enseñe la verdad de Dios como corresponde.
Dígale a la gente que son pecadores. Dígale a la gente que la Biblia es verdad. Dígale a la gente que el infierno es verdad. Dígale a la gente que Cristo murió en verdad. Dígale a la gente que Cristo es el único Salvador. Sea valiente, dígaselo. Felipe cuando se encontró con este hombre leyendo ese pasaje de las Escrituras y comenzando desde este pasaje, desde estas Escrituras, le anunció el Evangelio. Valiente en enseñar, valiente en preguntar. ¿Qué más? Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Valiente en desafiar. Es decir, cuando usted le está predicando a alguien de Cristo, no solamente sea valiente en enseñar, es decir, presente la verdad de Dios, sino que tiene que ser valiente en desafiar. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas urgentemente un cambio de vida. Y si no vienes a la iglesia, te agarro de las greñas y te llevo obligado. Pregúntale a ella, ¿qué fue lo que hicimos con ella? Valiente en desafiar a la gente para que entienda la necesidad urgente de venir a Cristo, porque se puede morir en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto de acuerdo a ese versículo? Porque el eunuco dijo, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, tú tienes que creer y luego tienes que sumergirte en las aguas del bautismo. No que el bautismo salva, sino que el bautismo enseña que tú fuiste salvo. Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Valiente en responder preguntas que tienen que ver con el tema. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Valientes en actuar. Cuando yo comencé a predicar de tú a tú el Evangelio, recién convertido, recién entrado a la iglesia, ya el Señor, el Espíritu Santo venía trabajando por tiempo conmigo. Cuando yo le predicaba a la gente, yo me paraba. Yo le presentaba el plan, pero me daba cosa, me daba pena, me daba vergüenza. Me daba pánico, me daba miedo decirle a la gente, ¿y qué hay algo que impida que hoy día usted rinda su vida a Cristo? Oye, me daba un pánico. Hasta que el Señor me quitó ese temor. Y así, después de presentar el mensaje, con humildad, con sinceridad, con amor, ¿crees? ¿Hay algo que impida que usted rinda su vida a Cristo? ¿Entiende la pregunta? Sí, entiendo. ¿Hay algo que en este momento esté impidiendo que usted rinda su vida a Cristo? No, la verdad que no. La mayoría me dice, no, pastor, la verdad que no. Entonces, le digo, bueno, entonces, ¿qué le parece si hacemos una oración de fe para que Dios comience a trabajar? ¿Cómo no? Me dicen, claro que sí. No dejamos el trabajo a media. Dios nos quiere usar completo en la vida del pecador. Sin pena, sin vergüenza. No te estoy diciendo sin vergüenza, estoy diciendo sin tener vergüenza. Entendiendo que esa alma se está quemando ya en el infierno. 4 elementos entonces para que una persona sea salva. El Espíritu Santo, que es el que hace toda la obra.
El Espíritu Santo convence al pecador. El Espíritu Santo usa la Biblia, por lo tanto nosotros tenemos que llevar la Biblia y abrirla para que el Espíritu Santo use la Biblia. Finalmente, que el Espíritu Santo use a los pecadores arrepentidos y salvos por la fe en Cristo, nos use para llevar un alma a los pies de Cristo. Y ahí se hace la obra completa, puesto en pie. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Te damos gracias por estas verdades que han sido enseñadas, explicadas de la mejor manera posible. En mi humanidad he cometido errores, me han faltado detalles que solamente su Espíritu Santo puede enseñar y puede ayudar a que el hermano, la hermana que está escuchando pueda captar el mensaje completo para hacer bendición para su vida. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Quizá usted ha venido por primera o por segunda o por tercera vez. Aprovechamos el tema, aprovechamos lo que hemos enseñado para hacerle una invitación. Si usted tuviese que morir ahora, cosa que Dios no quiera, ¿usted está seguro, segura que va al cielo y tiene vida eterna? A ver, ¿cuántos de los presentes podrían levantar la mano y decir que sí, que están seguros que van al cielo? A ver, ¿cuántos podrían levantar su mano? Ok, yo no estoy mirando a nadie, a mí no me interesa avergonzar a nadie, puede bajarla, pero yo creo que hay algunos que no pudieron levantar la mano. A ese alguno Dios se está dirigiendo para que usted comprenda y entienda con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, para que usted entienda y comprenda la necesidad urgente que usted tiene de venir a Cristo, rendir su vida a Cristo, al Salvador, en fe y en arrepentimiento, para ser salvo, para ser salva, para tener una vida cambiada, para comenzar a tener una vida transformada, una nueva vida. Solamente en Cristo. ¿Qué impide que hoy día usted salga de este lugar con Cristo, con fe, con Dios, con esperanza? Es decir, ¿hay algo que impida, hay algo en su vida que impida que usted rinda su vida a Cristo? No creo, no hay nada. No creo que exista algo que nos impida rendir nuestra vida a Cristo. Por lo tanto, ¿por qué no sale de este lugar con una vida rendida a Dios en Cristo? Porque el Espíritu Santo le está hablando, porque el Espíritu Santo le está dirigiendo. Alguien dice, pastor, yo quiero hoy día rendir mi vida a Cristo. Verdaderamente nunca lo he hecho y hoy día yo quiero rendir mi vida a Cristo. A ver esa mano levantada, ese niño, ese joven, ese adulto que quiere rendir su vida a Cristo. Dios te bendiga, joven. Baja tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí. Yo quiero orar por usted y con usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón allá atrás. Una confirmación. Dios lo bendiga allá atrás. Mi hermana está reconfirmando su decisión. Gloria a Dios. Yo voy a conversar con dos personas de estas independientemente. Primero voy a conversar con uno y luego conversaré con el otro. Y la hermana atrás está reconfirmando su decisión. Alguien más dice, pastor, ore por mí y ore conmigo porque yo quiero estar seguro en todo esto. Joven, venga para acá, pase al frente y vaya a la oficina. Venga, sí, venga usted. Hermano Natanael, hágase cargo del resto del servicio. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por su palabra que ha hablado este día, Señor. Gracias por estas almas que han entendido que Jesús es el único camino, Señor. Gracias por la predicación, Señor. Te pido que bendiga el resto del servicio y que podamos seguir adorando su nombre este día, Señor. En el nombre de Jesús.